Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del estruendo. Amós, su raíz amás, significa ocuparse, encargarse de algo, de manera que si fuéramos a traducir el nombre de Amós, significaría como el cargado, aquel que tiene como una carga encima. La palabra en hebreo que aparece aquí es nokdim, marcador de ganado. Nokdim tiene que ver con nikud, que es poner puntos. Nokdim, los que ponen puntos, marcador. Los que crían ganados en general. Aquí lo que hace un propietario de un ganado para reconocer a su ganado lo marca. Marcadores de ganados. Noquet en esta época significa específicamente un marcador de ganado, que eso implique ser el dueño o no. Se está refiriendo al acto de marcar al ganado. Israel. Aquí la palabra del profeta nos está diciendo que cuando él habló, ya la nación, los reinos estaban divididos. Hay un rey en Yehudá y hay un rey en Israel. Esa época abarca casi específicamente unos menos de 10 años, o sea, lo que él está viendo aquí ocurre en un lapso menor a 10 años, porque cuando vamos a la línea cronológica, digamos que el reinado de Jeroboam duró 41 años, en el 824 a.C. aproximadamente en Israel. Y el reinado de Uziyahu comenzó en el año 15 aproximadamente del rey Jeroboam, en el 824 a.C. comenzó a reinar Jeroboam en Israel. Y Uzías reinó 52 años, comenzó su reinado en el 810 a.C. en Yehudá. Entre el 20 y 42 está Amós. El profeta Oseas también habló al final de este reinado. Palabra de Hashem que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Uzías, Jotam, Acaz, y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El profeta Oseas es contemporáneo de Amós, solamente que habló al final del ministerio de Amós. Cuando está terminando su periodo, aparece el profeta Josea. Hijas, Aholá y Aholibá. Y vemos como que Yehudá estaba coqueteando mucho con el norte, y ya el norte se había corrompido, se había ido con los asirios, se había contaminado de ídolos, habían puesto becerros, uno en Beit-El y otro en Dan. Esta profecía va dirigida ya no a Yehudá, sino al reinado del norte. Tenemos que tener aquí en la cabeza, y esto nos va a llevar a entender lo de Amós. Amós les hablaba a los dos, y nos vamos a dar cuenta en el libro que él emite varias profecías y exhortaciones, y de hecho comienza hablando ante todo a Yehudá en el primer capítulo, luego emite una serie de profecías o reprensiones. Advertencia contra varias ciudades, y ahí se menciona por ejemplo a Damasco, a Zah, Edom, Tiro, a los hijos de Amón. En el capítulo Dios ya menciona a Moab, luego menciona a Yehudá. Y ya después de eso la Haftará de hoy va del 2.6 hasta el 3.8. Nos vamos a centrar en lo que hizo Israel, y esto tiene algo interesantísimo. Amós le va a hablar al norte, y tenemos que recordar un elemento que se encuentra en Génesis, y vamos a enumerar también los hijos de Jacob. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Asher, Isaacar, Zebulón, José y Benjamín. Vamos a ver que estos hijos de Jacob fueron generados por diferentes mujeres. Dos fueron con Raquel, José y Benjamín. Otros fueron con Lea, y luego los del centro nacieron producto de las empleadas de ellas. Para que entendamos un poco el mensaje que vamos a ver aquí, tenemos que remitirnos un momento a la Parashá.
Recuerden que la parashá de hoy habla concretamente de una situación que tiene que ver entre la rivalidad de los hijos de Bilhá y de Silpá con José. En la parashá dice que José era siervo de sus hermanos. Y se asentó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Estos son los partos de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el Nahar estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Lo que está diciendo aquí, y el texto lo puede verificar también, es que José le hacía los mandados a los hijos de Bilhá y Silpa. José era un Nahar, el hijo de la propia esposa, de la amada, le servía a los hijos de las empleadas. Ese detalle es el que está aquí implícito. Pero esto trajo una situación que, como él estaba más con los hijos de las empleadas, pasó que él se enteraba mucho más de lo que ellos hacían que de los otros hijos, y ocurrió que entonces él iba y le decía a su papá qué hacían sus hermanos. Él no los delataba, simplemente llevaba un reporte de la maldad de ellos, porque dice que ellos hacían maldad. No especifica en qué consistía esa maldad, pero ya veremos más adelante en lo que terminó. Lo que nos está diciendo la parashá, que José era siervo de los hijos de las empleadas de Bilhá y Silpa, y correspondían a estas tribus, que estaban confederadas al norte, porque las demás tribus se quedaron y solamente permanecieron unidos Yehudá con Benjamín. El resto de las tribus se unieron. En la historia de la parashá, sabemos que llevaba noticia de lo que sus hermanos hacían de mal, los hijos de las criadas. Estos muchachos como que tenían un problema de autocomiseración o de trauma, porque tomaron mal a José y dijeron, a este lo tenemos que silenciar. Y llega José a tener los sueños, y dice que vio que las espigas de ellos se inclinaban ante la de él, y después vio a las estrellas, al sol y a la luna que se postraban ante él también, y ya le tomaron a mal y querían eliminarlo. ¿Quién pudo haber tramado eso? Los hijos de las empleadas, Bilhá y Silpa. Estos 4 personajes, Dan, Gad, Neftalí y Asher, ellos empezaron a tramar la muerte o el silenciamiento de José. Entonces, con todo este marco en la cabeza, vamos a leer ahora al profeta Amós y ya vamos a entender rápidamente el lenguaje que está utilizando aquí. Así ha dicho Hashem, por 3 rebeliones de Israel, le está hablando a la tribu del norte, y por la 4ª no la dejaré regresar, porque ellos vendieron por dinero a un justo, y al humilde por un par de zapatos. Todos los que fueron parte de ese pueblo remanente fueron justificados. La palabra hebrea sadik no debe entenderse como justo, sino como justificado, alguien que ha sido hecho practicante de la justicia. Vendieron por dinero al justo. José, fiel, practicante de lo que era el modelo del varón bíblico. Justo, sadik, justificado. José es un tipo de Mashiach. Un tipo, entiéndase un pálido reflejo, una pequeña sombra de Mashiach. Y en este caso estamos viendo cómo el hijo de la esposa viene a servirle a estos hermanos, hijos de las empleadas que lo traicionan, la misma figura. ¿Qué podemos hacer de alegoría aquí? Que en este caso Jacob es Dios, tiene su mujer que es Israel, y de Israel pare el Mesías, y sin embargo cuando viene a sus hermanos, los hermanos lo traicionan y lo venden, y de hecho Mashiach lo vendieron por plata, por 30 piezas de plata. Entonces nos vamos acostumbrando a ver de lo general a lo particular y viceversa, de lo particular a lo general. Eso es en hebreo una regla hermenéutica.
Entonces, estamos viendo cómo estos hijos de Israel, ya segmentados en la tribu del norte en la historia bíblica, vendieron a José. Amós tomó como ejemplo con relación a cualquier persona que se está portando como José. Vale para aplicárselo al Mesías, que cuando vino también lo vendieron por dinero. En la época de Amós estaba sucediendo lo mismo. Así ha dicho Hashem, por 3 rebeliones de Israel, y por la cuarta no lo dejaré regresar, porque ellos vendieron por dinero a un justo, y el humilde por un par de zapatos, pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los pobres, y camino de los humildes lo ha inclinado. El hombre y su padre van a una misma muchacha, han inclinado para profanar el nombre de mi santidad. Describiendo aquí el profeta es el nivel de insensibilidad que había en Israel. Daba para comparar como aquel que ve como una persona arrastrándose en el polvo por enfermedad o por hambre y tú pasas por encima de su cabeza. Y ese era el nivel de degradación que tenía la nación del norte. Eran capaces de vender por dinero a cualquier hermano, al que les decía la verdad, al que estaba caído lo pisoteaban más. El mensaje que está allí escrito, si vamos de lo profundo, nos vamos a dar cuenta que todo acto en contra de una persona, sea por acción o por omisión, es profanar el nombre de Dios. Y por los trajes que han arrebatado y que han puesto junto a todo mi altar, el vino de los oprimidos se lo beben, a la casa del Dios de ellos. Expresión figurada para referirse cómo le arrebataban lo poco, inclusive que tenía una persona, y esto era lo que llevaban al altar. Y esto habíamos visto en Malaquías, que inclusive el pan que era robado lo llevaban al altar. Robarse el dinero de la medicina, los oprimidos, los enfermos. A la casa del Dios de ellos. Dios está diciendo que no es el Dios de ellos, que los desconoce, y que este no es el modelo de sociedad del pueblo que se identifica con él, que ese es un pueblo de profanadores de su nombre y que no es el Dios de ellos. Y recuerden que el profeta lo que dice al principio, diles a ese pueblo que, ustedes no son mi pueblo, y diles que no son amados. Rajamín, amor entrañable, sino simiente de malignos. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como un roble, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Hashem, hijo de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Teológicamente hablando, beber vino, doctrina errada, en este contexto hablando. El contexto viene de un salmo donde dice que es el vino de la turbación. Y si vamos a Apocalipsis, podemos ver donde dice que la ramera había embriagado a los príncipes y a los reyes con vino, o sea, con falsas doctrinas. Entonces, aquí podemos saber que el equivalente de este sadik es Nazir. Nazir, personas consagradas para el Señor. No bebían vino ni sidra, ni se dejaban crecer el cabello. Y aquí dice que esta gente descarada le daban de beber sidra a los nazir, equivale a sacrificar un cerdo en el altar. Y si vamos espiritualmente hablando, el vino es doctrina dañina, corrupta, y aquí nazir es una persona consagrada. Corromper la doctrina de una persona sana, y esto hizo en la historia bíblica Satanás. Come, no morirás. Entonces Dios se apartó. Y cuando no está la presencia de Dios no hay temor. El profeta se caracteriza por volver al pueblo a la Torá.
El profeta no se caracteriza en la Biblia por andar adivinando el futuro o dando vaticinios del futuro. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El que ha afirmado su corazón entre los valientes huirá desprotegido aquel día, dice Hashem. No habrá escapatoria para el que sea rápido al correr. El escape va a desaparecer de los ojos del ligero de pies. El que quiera correr va a salir corriendo ante el castigo de Dios, que cree que se va a refugiar allá y se le va a desaparecer. No escapará de la reprensión de Hashem. Al fuerte su fuerza no le va a servir, en que confía en su poderío, en su fuerza, en su dinero. Oíd esta palabra que ha hablado Hashem contra vosotros, hijo de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, por eso yo visitaré sobre ustedes todas vuestras iniquidades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en el bosque sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Como ellos disfrutaron de conocer quién era Hashem, y ahora no son su pueblo, y por el hecho de haberlo conocido a él, solo a ellos los iba a castigar. Dios al que tiene por hijo lo azota y lo reprende. Hashem corrige a sus hijos, a los de afuera los juzgará en el día del juicio. ¿Se tocará el shofar en la ciudad y no se asustará el pueblo? ¿Habrá algún perjuicio en la ciudad el cual Hashem no haya hecho? ¿Habrá algún mal? No porque sea el mal objetivamente hablando, es la pérdida del bienestar que ustedes han construido con base a la injusticia. Ra'a, perjuicio de un bienestar, pero del que estamos hablando del que está basado en la justicia. Esa seguridad, ese bienestar, esos caballos, todas esas cosas han sido construidas sobre la injusticia y sobre la maldad. Cuando Dios quita aquello en lo que has confiado profanando su nombre, a eso tú lo vas a llamar mal, pero de parte de Dios no es el mal, es una corrección. Porque no hará nada Hashem sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Hashem, ¿quién no profetizará? Y como dijeron los apóstoles, juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. En conclusión, hemos visto un mensaje de exhortación para nosotros, para que revisemos nuestros caminos, nuestras conductas, nuestras actitudes, para que revisemos lo que hablamos y lo que sea que hablemos sea conforme a las palabras de Dios.